Bien, hoy vamos a tocar un capítulo que es súper conocido, que es la tentación de José por parte de ¿quién? De la esposa de Potifar. ¿Y qué hacía José allí con Potifar? Pues estaba sirviendo, estaba trabajando para Potifar. Y este Potifar no era cualquier persona, Potifar era una persona, bueno, era el segundo de a bordo, digamos que era el colaborador de Faraón, era una persona de mucha relevancia, ¿no? Y José, que es vendido a unos ismaelitas por sus hermanos, acaba trabajando para esta persona tan importante en Egipto. Bien, pues eso es lo que nos dice la palabra. Y en esta situación se encuentra José cuando le surge una tentación terrible, una tentación difícil de soportar. Como todas las tentaciones, a veces pensamos que la tentación, el objetivo es, bueno, que pequemos, hacernos sentir mal. Vamos a comenzar a poner las cosas en su sitio. Una tentación tiene como objetivo dañar a Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro tropiezo, por medio de nuestro extravío. ¿Y por qué? Pues como vamos a ver, Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Y el propósito de la tentación es frenar, estorbar o desviarnos de ese propósito de Dios. Por lo tanto, el objetivo final de la tentación es dañar a Dios por medio de nuestro pecado. Y nosotros tenemos la palabra, evidentemente, para vencerla, pero también tenemos la posibilidad de eludirla en la medida de nuestras posibilidades. O sea que hoy de lo que vamos a hablar es de las tentaciones. La palabra en el hebreo para tentación es madduach, terminado en H, que venía a significar un extravío, una pérdida, un alejarse o apartarnos del camino, apartarnos de la dirección que llevamos. Maduach. Entonces ahora lo entendemos un poco mejor, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez esa publicidad de un coche, pasa un coche bastante elegante, bastante bonito, ¿no? Potente, y se oye, ¿no? Como que pasa algo, y dice. Y entonces la voz en off dice, ¿lo quieres? Dice, pues lo necesitas. Eso es la tentación. Vemos algo que nos atrae poderosamente y te pregunta, ¿lo quieres? Pues lo necesitas. Haz lo que sea por conseguirlo. Dios desea siempre que alcancemos lo mejor para nuestra vida. Eso es lo que llamamos Dios te bendice, que alcances lo mejor. A veces nos quedamos con lo bueno, con lo temporal, con lo atractivo. ¿Y qué ocurre? Que nos perdemos lo mejor. Está interesado en tu vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia, es que Dios está interesado en tu vida y que Dios sabe perfectamente que el tentador sigue obrando. Por eso Él va a poner todo lo que necesitamos a nuestro alcance para que venzamos la tentación. Pero vamos a leer este capítulo 39 que es muy conocido, pero no por eso con menos lecciones y menos enseñanzas para nuestra vida. Vamos a ver qué lecciones encierra este capítulo 39 porque es apasionante. Dice el capítulo 39 de Génesis, verso 1, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. No era cualquier cosa, Potifar. Y ahí acaba José. Sus hermanos piensan que lo han vendido, que se han deshecho de él, pero de quien no se han deshecho ha sido de Dios. Dice, verso 2, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, y mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar,
quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer aquel día. ¡Guau, qué maravilla tener una persona así, ¿no? Cerca, un José cerca, ¿verdad? Ahora, parece que por fin todas las cosas se han arreglado. José ha caído en una casa donde hay una prosperidad inmensa, porque Dios la está prosperando y porque Él está ahí. Y fíjate qué cosa más curiosa, pero no sé si vosotros lo percibís, que la presencia del Señor se hace evidente para Potifar en la vida de José. Y yo decía, Señor, ¿tu presencia se hace evidente a las personas en mi vida? Aquí no estamos hablando de una prosperidad barata que llega sin hacer nada. Estamos viendo que José es un hombre que es fiel en su trabajo, fiel en el desempeño de su trabajo. Y Dios lo está bendiciendo. A veces nosotros buscamos la bendición sin ser fieles en nuestro trabajo, sin ser constantes en nuestro trabajo. Pero aquí lo que dice es que José está trabajando administrativamente con el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Potifar se da cuenta de eso. Y cuando Potifar se da cuenta de eso, dice, oye, lo voy a poner al cargo de todo. Mira, cuando una persona es fiel al Señor y el Señor está con él, el Señor bendice ese trabajo, bendice esas cosas. De verdad, yo soy testigo de que eso ha pasado en múltiples vidas y una de esas vidas es la mía. El Señor bendice el trabajo de los que le son fieles, pero hay que trabajar. Y eso lo van a notar las personas que están cerca. Van a percibir que Dios está contigo. Ahora bien, ¿eso significa que esas personas empiecen a adorar a Dios? No. Eso significa que quieren la bendición de Dios sin tener en cuenta a Dios. Esto es algo tremendo. Es decir, les agrada, te van a poner al cargo de cosas, pero en realidad les preocupa muy poco ese Dios. Lo que les preocupa es lo que obtienen por tenerte cerca. Bueno, pues ahí tenemos a José, bendiciendo la casa de Potifar, trabajando y haciendo lo que él cree que tiene que hacer. Espero que cada uno de nosotros estemos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. Mira, en el mundo hay muchas personas que saben perfectamente lo que tienes que hacer, pero ellos no lo hacen. Qué curioso. ¿Cuánta gente te dice lo que tienes que hacer, pero no quieren en absoluto que tú les digas a ellos qué tienen que hacer ellos? Por eso, mira, lo más importante en esta vida es que estés haciendo lo que sabes que tienes que hacer, que es lo que Dios te pide. Porque van a llegar muchas personas a tu vida que te van a decir lo que tienes que hacer. Pues procura hacer lo que Dios te pide, no lo que te piden otros, porque muy posiblemente haya personas que lo que te pidan es que hagas no precisamente lo que Dios te pide, sino lo contrario. Eso es la tentación también. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Verso 6. José era un joven muy apuesto y bien fornido, dice la palabra. Verso 7. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo. Fijaros bien en esta palabra, mirarlo. ¿Por dónde entra la tentación? ¿Qué vio Eva en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Miró y vio. Mirarlo con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella, no se lo pidió, le ordenó. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso al cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad?
sería un gran pecado contra Dios. Hallar gracia a los ojos de las personas, tener comunión con Dios, no es garantía de que no nos sobrevenga la tentación. Y si no, mirar al Señor Jesús, en ayuno, en el desierto, y allí va el tentador. O sea que tú estás recibiendo gracia, estás hallando gracia a los ojos de los demás, estás en comunión con Dios y ahí va a llegar también el tentador si puede. Y va a llegar porque veremos que tentaciones hay infinidad a lo largo de la vida. Ahora bien, sabemos que la tentación se presenta a cualquiera que sea tu situación, aunque estés queriendo hacerlo bien. Y quiero dejar algo claro. Una tentación no es solamente pensar mal. Los pensamientos van y vienen a nuestra mente. Hay veces pensamientos que son malísimos. Pueden llegarnos pensamientos malos. Pero eso no es una tentación. La tentación va más allá. Y hablando de pensamientos, los pensamientos pueden llegar a nuestra mente. Pero, como decía aquel, dice, los pájaros pueden sobrevolar tu cabeza, pero no les dejes que te hagan un nido en la cabeza, ¿no? Es decir, los pensamientos pueden estar ahí, pero recházalos en el nombre de Jesús. Tienes que aprender a rechazar los malos pensamientos. Eso se puede hacer muy fácil. Cuando te llega un mal pensamiento, dices, en el nombre de Jesús, rechazo este pensamiento, no lo quiero. Es un ejercicio muy sencillo. No dejes que ese mal pensamiento anide en tu mente. Pero la tentación va más allá. La tentación, como hemos dicho, ve qué hizo la mujer de Potifar, lo vio, lo miró, empezó a pensar en él, empezó a desearlo, y no solamente es eso, es que como veremos más adelante, intenta cogerlo, sujetarlo y acostarse con él. El tentador, después de que caemos en la tentación, no se va a conformar con que hayamos caído. ¿Sabéis lo que hace? Está constantemente recordándote que has caído. ¿Para qué? Para que no vuelvas al Señor, para que no te arrepientas. Te dice, pero ¿cómo vas a volver a Dios después de lo que has hecho? Si has caído, pero no te das cuenta lo débil que eres. Eso también ocurre, ¿verdad? En nuestro pensamiento. Hemos tenido un tropiezo, hemos caído en la tentación y constantemente el tentador está recordándonos lo que hemos hecho y recordándonos y poniendo impedimento para que volvamos al Dios que nos ama. Ahora bien, y déjame que te deje claro esta tarde, en esta mañana, lo que pretende la tentación y el tentador es acabar con la obra de Dios en tu vida. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en la epístola de los Efesios 2:10. Vosotros, dice, nosotros somos hechura, y cuando dice hechura, la palabra que utiliza el griego es la palabra poiema. Dice, porque somos hechura, somos poiema, la obra maestra de Dios. Oye, ¿te has parado a pensar que eres una obra maestra de Dios cuando Dios está trabajando en tu vida? Bueno, pues ese es el objetivo de la tentación. Ese es el objetivo del tentador. Frustrar la obra de Dios en tu vida. Extraviarla. Apartarla. Que te hagas a un lado. Que camines en dirección contraria o en otra dirección. El mundo en el que vivimos, lamentablemente, está saturado de tentaciones. Dice en Efesios, la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó de antemano para nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha hecho una nueva creación. ¿Para qué? Para que hagamos las obras que Él ha preparado de antemano. Somos hechura suya. Y apúntate esta palabra, poiema. ¿De dónde viene la palabra poema? De poiema. Tú eres un poema de Dios, eres una obra maestra. No solamente es eso, sino que insinúa algo artístico. Eres algo único. No eres algo que está hecho en serie. Puede haber muchas personas que coincidan contigo en muchos aspectos. Todos tenemos necesidades comunes y parecidas, pero recuerda que eres única, eres único para Dios y que Dios tiene un trato personal contigo. Eres una obra maestra.
Y eso es lo que está haciendo Dios. Pero bueno, a veces en este mundo se cambia un placer momentáneo por algo que tiene efecto eterno. Es decir, nos quedamos con lo bueno y nos perdemos lo mejor. Así las tentaciones van llegando a nuestra vida. Y la tentación es humana, ¿eh? La tentación es humana. Todos los días somos tentados. Todos los días somos tentados de una manera o de otra. Todos los días el tentador está empeñado en que nos desviemos en un sentido o en otro. O sea que la tentación, que nadie piense que es algo que, bueno, le ocurrió a José y bueno, ¿y qué tengo que ver yo con José, verdad? Pues mucho, tenemos mucho en común con él. Fíjate, lo peor para una persona en este aspecto, ¿sabes qué es? No es ser tentado. Todos somos tentados. Jesús fue tentado. Lo peor, ¿qué creéis que es? En este aspecto de la tentación. Que la persona no sea consciente de que está siendo tentada. Que sea insensible a este tipo de cosas. El mundo está lleno de tentaciones. Las personas, donde tú ves una tentación, el mundo está viendo una oportunidad. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Lo que para ti como hija o hijo de Dios es una tentación y te desvía de lo que Dios pretende para tu vida, para el mundo es una oportunidad. Algo maravilloso que le ha venido ahí. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Una tentación para un creyente, para un hijo o una hija de Dios, es algo a tener en cuenta, sabe de dónde viene, pero para el mundo una tentación es una oportunidad inmensa. Conseguir dinero fácil, aunque sea de forma ilícita, conseguir sexo, aunque sé que no es lo que Dios quiere de mí, aunque sé que esto me va a desviar. Lo que para ti es una tentación, para el mundo es una oportunidad. Es un concepto totalmente diferente. Si José, aquí lo dice claramente, dice, ¿cómo voy a responder yo así a la persona que ha puesto sobre mí su confianza? ¿Cómo voy a responder yo acostándome con su mujer? ¿Qué tipo de infidelidad? La tuya, pero la mía también. Dice, eso sería un pecado contra Dios. Lo dice así, José. Él sabe poner la tentación en el lugar exacto y sabe captarla enseguida. Dice, esto va a ser un pecado contra Dios. Sin embargo, en el mundo, bueno, ¿qué mata? ¿No? Como no se tiene en cuenta a Dios, pues la tentación es una oportunidad. ¿Eh? ¿Habéis oído hablar de esa frase, una canita al aire? ¿Eh? Oye, bienvenido sea, ¿verdad? Es igual de donde venga, ¿no? Defraudamos a Hacienda, no pagamos impuestos, nos quitamos el IVA. Dinero fácil, aunque no sea legal. Cuidado, ¿eh? Que las tentaciones tienen muchas caras. La tentación tiene muchas caras. No solamente es el sexo, no solamente es... Hay muchísimas. Una mentira para conseguir algo que queremos. Dios está demandándome algo a mí. Sí, Dios me está demandando algo, pero es que me resulta mucho más atractivo y más cómodo hacer otra cosa. Y eso que llega a mi vida es una tentación. ¿Y qué ocurre? Que cuando hago lo que me apetece más, aunque sé que no es lo que me conviene, pues estoy cayendo en la tentación. Dejo de hacer lo que Dios me está demandando y hago lo que me conviene, lo que me apetece. ¿Eso es una tentación o no? Y suma y sigue. Por eso he dicho que las tentaciones toman todo tipo de caras y se presentan de 1000 formas diferentes. Y todos los días somos tentados. Todos los días, de una forma o de otra. ¿Y qué hacemos, Andrés, en ese caso? Bueno, cuando sabemos que algo nos tienta, que algo nos atrae, lo que tenemos que hacer es tratar de evitarla. Vamos a ver qué hizo José. Día tras día, verso 10. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella. Y la evitaba tanto como podía.
Ese es el ejemplo de José. ¿Qué hacía José hacer con la tentación? Es intentar evitarla. Si la tenemos localizada, intenta evitarla, por favor. ¿Eh? Ahora bien, cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo. A veces no lo podemos evitar. Queremos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque llega hasta ahí, ¿no? Hasta ese lugar donde estamos. Y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó, se salió corriendo de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo, es decir, dejó su manto en mis manos. Qué calumnia, ¿no? Qué mentira. Bueno, el Señor tiene palabras también para las personas que son tentadoras o que hacen que tropiecen otros. Ahora las vamos a leer, ¿verdad? Pero evita en la medida de tus posibilidades y siempre que puedas los encuentros a dos y a solas. ¿Por qué? Bueno, pues por tu propia integridad, por las calumnias que se puedan levantar, porque las hay. El adversario es verdaderamente dañino, es verdaderamente malo, tiene un interés máximo en acabar con tu vida espiritual. Y la calumnia está ahí, al alcance de cualquier persona que tenga una mala intención. Evita todo encuentro que te pueda acarrear ese peligro. Recuerda que no todos los días estás igual de fuerte. Recuerda que la tentación llega en el momento que menos la necesitas. Nunca la necesitas, pero sabe de nuestras debilidades. Y resulta que Potifar, ese hombre que había confiado tanto en José, ahora se enfurece con José y encima le cree a su mujer. Se cree la mentira, cree la calumnia. Esa persona que tanto había confiado en él. ¿Qué poder tiene la mentira? ¿Eh? ¿Qué poder tiene la calumnia? ¿Qué poder tiene el mal? Un hombre que se había ganado la confianza de Potifar, ahora cree a su mujer. Nosotros no estamos libres de ese tipo de cosas, ¿verdad? No estamos libres. Por eso evita, en la medida de tus posibilidades, cualquier tipo de situación que pueda generar una calumnia contra ti. Ahora bien, dice el Señor Jesús, ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones, mira bien lo que dice el Señor Jesús, las tentaciones son inevitables. Pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? La palabra tentador, por antonomasia, hace referencia a Satanás. ¿Por qué? Bueno, todas las palabras que terminen en dor significa la persona que ejecuta la acción. Es decir, por ejemplo, boxeador, alentador, tentador. Todo lo que termine en dor hace referencia a la persona que ejecuta lo que estamos diciendo, la acción. Vamos a seguir, porque el Señor dice, ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Génesis 19, y terminamos el capítulo. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado.
Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. ¿Pero quién estaba con José? Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor, su misericordia. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Y poco después, el director puso a José al cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cómo es la presencia del Señor lo que hace, lo que consigue que las personas sean beneficiadas de lo que tú estás haciendo, de lo que tú haces. La gracia y la misericordia del Señor no tienen fin y nos va a acompañar siempre. Somos nosotros los que a veces, por las tentaciones o por mil causas, nos desviamos, nos despistamos, nos retrasamos, nos entorpecemos, tropezamos. Pero dice Santiago, el apóstol dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, o sea que se pueden superar, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo vencerlas, las tentaciones, porque van a llegar. Dice, pero después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando seáis tentados, acordaros de no decir jamás, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, cuando da a luz, lo que produce es muerte espiritual. O sea que las tentaciones son inevitables, pero se pueden vencer. Eso es lo que nos dice la palabra. O sea que no hay excusas. Y el que cae en tentación es porque realmente lo ha decidido él o ella. Cuando yo tropiezo, cuando caigo en tentación, no puedo ni debo acusar a nadie. No hay excusa. Ahora, ¿cómo puedo evitar o cómo puedo vencer la tentación? Primero, debemos saber lo siguiente. Jesús nos dejó un ejemplo muy claro. Cuando él fue tentado, ¿cómo le contestó al tentador? Muy sencillo, 2 palabras. Escrito está. Escrito está. Es con la palabra, es cuando estamos familiarizados con la palabra, es cuando la palabra de Dios ocupa un lugar importante en nuestra vida, es cuando le dedicamos tiempo a meditar en la palabra, a dejar que el Señor nos hable. ¿Sabéis cómo se detectan los billetes falsos? ¿Sabéis? A las personas que trabajan en la fábrica de la moneda, en las fábricas de moneda de todo el mundo, ¿sabéis cómo les enseñan a detectar los billetes falsos? ¿Enseñándoles muchos billetes falsos? No. Conociendo el verdadero billete, conociendo el auténtico. Y como conocen muy bien el auténtico billete, cuando ven uno falso lo detectan enseguida. ¿Cómo vamos a detectar nosotros que estamos siendo objeto de una tentación? Pues porque estamos muy cerca del verdadero, estamos cerca del auténtico, estamos familiarizados con su palabra. Sabemos lo que quiere. Eso es tener comunión con Cristo, es tener una constante vinculación por medio de su palabra, es entenderlo, es comprenderlo, es amarlo. Y para eso necesitas dedicarle tiempo a su palabra, necesitas meditar en ella, necesitas que Él te hable. Porque si no, la tentación cuando llegue te va a pillar fuera de juego. No vas a saber muy bien si es una tentación o no lo es. O es una oportunidad que Dios te da. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando no estás muy familiarizado con la palabra, puede llegar el momento en que creas que es una oportunidad que Dios te da. Cuando en realidad es una tentación como un castillo. Escrito está. Es por medio de la palabra que vencemos la tentación.
Es más, es más. Yo creo que la persona que está familiarizada con la palabra de Dios, que busca saber lo que Dios quiere y desea, es una persona que va levantando en sí misma los rasgos de Cristo. Cada vez se parece más a Él. Cada vez tiene un carácter más parecido al de Cristo. Pero como José, también es objeto de las tentaciones, ¿eh? También es objeto de tentación. No pensemos que por el hecho de estar familiarizados con la palabra de Dios, por el hecho de estar queriendo obedecer a Dios, eso nos exime de ser tentados. No, vas a ser tentado igualmente. Jesús fue tentado. Pero podemos vencer la tentación. No es una guerra entre iguales. No es que Dios y Satanás estén a la altura. Eso que habéis oído en algunas religiones y corrientes de que, bueno, es la guerra entre el bien y el mal, el yin y el yang, el blanco y el negro. Falso. Solo hay un creador que es Dios. Solamente hay un creador que es Dios. Y es el que tuvo la victoria en la cruz. Amén. Y es en el que estamos. No es que sea una guerra entre iguales. Por eso dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 13, 1 Corintios 10, 13, dice, las tentaciones que enfrentáis en vuestra vida no son distintas de las de otros que otros atraviesan. Las tentaciones que enfrentáis en vuestra vida. O sea, el apóstol da por hecho de que vamos a ser tentados y que no está hablando de la tentación, está hablando de las tentaciones que vais a atravesar o que vais a enfrentar en vuestra vida. Dice, pero Dios es fiel. Dice, y no permitirá. ¿Quién tiene que permitir? Dios. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que podáis soportar. Cuando seáis tentados, Él os mostrará una salida para que podáis resistir. Fíjate, la tentación puede llegar a nuestra vida, pero esa tentación, dice el Señor, que no va a ser algo que nosotros no vayamos a poder superar, que no vayamos a poder vencer. Junto con la tentación vamos a recibir una salida. Y si caigo en la tentación, no voy a poder acusar jamás a Dios de que ha permitido que fuera tentado. Porque con esa tentación ha venido, Él me ha dado una salida. Si caigo es por mi debilidad, es por mi deseo, porque hay algo en mí que me seduce, que realmente tiene más poder que mi inclinación a serle fiel a Dios. Es que no valoro suficientemente lo que Dios está haciendo en mi vida. Es que no valoro suficientemente la obra maestra que Dios está haciendo en mi vida. Es que me importan más las cosas instantáneas, me importa más tener eso que tanto deseo que lo que Dios me promete. ¿Me estoy explicando? Es porque en mí hay un deseo mayor de eso que de lo que Dios me promete. ¿Puedo volverme a Dios? ¿Puedo arrepentirme? ¿Puedo pedirle perdón? Por supuesto que sí, y debo arrepentirme si tropiezo. Pero jamás digamos que Dios nos tienta, jamás digamos que me ha venido una tentación que no he podido soportar. No, sí, todas las puedes soportar, todas. Hebreos, bueno, aquí cabría la pregunta, dice, bueno, José era José, estaba muy bien, pero yo me llamo Antoñito Ruiz. Yo soy Antonito Ruiz y yo no tengo nada que ver con José. Y te voy a decir más. ¿Qué sabe Dios de mis tentaciones? ¿Qué sabrá Dios de mis tentaciones? Cuando estoy a solas. Cuando, bueno, vienen esos pensamientos, ay, mira, he visto algo que... Y luego viene el pensamiento y ya, es que no me puedo apartar la mirada, es que no puedo retirarme. Ya, ¿ves? Oye, es algo atractivo, es algo que seduce. ¿Qué sabrá Dios de mis tentaciones, verdad? Pues mira lo que sabe Dios de nuestras tentaciones, de las tuyas y de las mías. Dice Hebreos 2:18, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que cuando viene la tentación debemos recurrir, y lo decíamos el domingo pasado, hay que invocar el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para el oportuno socorro.
Dice aquí, en cuanto él mismo padeció siendo tentado como hombre, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es más, dice en el capítulo 4 de Hebreos, verso 15, nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Tentado en todo según nuestra semejanza. Sin embargo, él nunca pecó. ¿Conoce el Señor Jesús mis tentaciones? ¿Conoce mis debilidades? Por supuesto que sí. ¿Me ha dado el Señor una salida, una forma de evitar la tentación? Sí, pero no la ha evitado, ha llegado a mí. Pues puedes vencerla, porque no es una tentación que no puedas vencer. Eso Dios no lo permitirá. Por lo tanto, si la tentación no la vamos a poder evitar, se tiene que convertir en una de tus preocupaciones. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Como no vas a poder evitar que las tentaciones lleguen a tu vida, se tiene que convertir en una preocupación para ti. Y una preocupación debe ser una oración. Cuando algo te preocupa, oras por eso. Si algo te preocupa, oras por eso. Por eso el Señor, en el Padre Nuestro, aparte de pedir el pan nuestro de cada día, dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del mal, rescátanos del maligno. Repito, una diaria preocupación debe ser una diaria oración. Preocúpate por las tentaciones. Disciérneslas. Hay quien no sabe que está siendo tentado, pero tú no eres de esos. Tú no eres de esas. Tú sabes lo que Dios quiere y sabes distinguir la tentación. Puedes evitarla, pero cuando no puedas evitarla, tienes que vencerla. Concluye el Padre Nuestro en una de las versiones, dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del mal, rescátanos del maligno. Puesto que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya